Cuando tenía 2 años y ya llevaba un tiempo siendo un gato callejero, de conquistas gloriosas pero escasas comodidades, el señor Peludo decidió que era hora de sentar cabeza. En esa mañana de mayo, la cuestión de encontrar un hogar con fieles cuidadoras para toda la vida no parecía insignificante, como tampoco los líos que se traía con los comerciantes del vecindario. Gente amable pero ordinaria que no sabía cómo tratar a un gato de bien como él. No tenía ni idea. Se imponía la búsqueda metódica de la dueña más apropiada, alguien que cumpliera con todos sus requisitos. Todos los gatos saben que lo ideal es encontrar a una ancianita que, a ser posible, viva en una casa con jardín. La casa debe disponer de un sótano y una guardilla, el sótano para cazar y la guardilla como espacio de juego y diversión. Siento decir que los niños, en estos casos, deben evitarse a toda costa, pues suele distraer a la dueña de sus obligaciones hasta el punto de que sus modales pueden dejar mucho que desear. Lo cierto es que un niño pequeño y pecoso había salvado la vida del señor Peludo una vez, pero a este se le daba muy bien olvidar las cosas que no le interesaban, como esa, por ejemplo. El niño, que se llamaba Alexander, había soltado tales gritos al ver al hombre de la protectora de animales acercándose con una bolsa negra que su madre acabó cediendo y con la vista clavada en el fondo del cesto de la basura dijo: "Y bueno, Alexander, puedes quedarte con uno, pero decidite rápido". "El de la cola larga", respondió Alexander sin vacilar ni un instante, y se hundió en el cesto para rescatar aquella bolita aterciopelada y temblorosa que luego se convertiría en el señor Peludo. Pero entonces era tan pequeña que aún tenía las orejas dobladas y apenas veía con los ojos azules, casi cerrados. Las molestias de vivir con un niño torpe en lugar de una madre eran considerables, pero es que su verdadera madre, quien podría haberlos espabilado y haberle ofrecido leche bien calentita al menor murmullo, como era su deber, había desaparecido después de dar a luz a 5 crías desesperadas que no dejaban de maullar a gritos. De modo que Alexander, por lo que recordaba, le había dado leche de vaca, de muy mala calidad, con un gotero. Lo había metido dentro de su campera de piel y desde ese mismo instante se había creído con derecho de apretujarlo con todas sus fuerzas. Por eso quizás el señor Peludo se convirtió en un gato largo y desgreñado. Dormía en la cama de Alexander y a veces en las noches más frías se enrollaba en el cuello de un niño, por lo cual todos lo conocían como las pieles de Alexander. Estuvo soportando al niño y sus caprichos hasta cumplir los 6 meses y entonces, un hermoso día de verano, después de lamerse la pechera hasta dejarla blanca y radiante y contemplando con orgullo la blanca punta de la cola, una vez hubo comprobado que todas las rayas del lomo lucían bien y lustrosas, salió contoneándose como un figurín para empezar una vida de vagabundo errante y nunca más regresó. Al hacerse gato callejero, adquirió unos andares tiesos y bohemios. Se hizo un pequeño corte en la oreja y ya no se molestaba en lavarse, a veces durante varios días. La pechera se volvió gris, la punta blanca de la cola casi desapareció y los bigotes le brotaban de la mejilla, con la misma fuerza y vitalidad que las púas de un puercoespín. Aprendió a cantar canciones callejeras, a atemorizar sin levantar una pata, a asustar a los cobardes hasta hacerlos llorar, a gritar a los abusones hasta que atacaran una fracción de segundo antes de tiempo, a cortejar a una atigrada madurita o a una joven
descarada. Para ese mismo otoño estaba tan ocupado que ciertamente ya se había olvidado por completo de Alexander. Sus expediciones y conquistas lo llevaron muy lejos, y aunque en algún momento por azar recordó la mullida cama de su infancia gatuna, ya no sabía muy bien dónde encontrarla. Ahora mismo soy un formidable e irresistible gato callejero, pensaba moviendo la cola adelante y atrás. Y con eso basta. Era, en efecto, un trabajo a jornada completa. Por ejemplo, el asunto de la comida siempre interrumpía otras pesquisas, mucho más interesantes. Un gato callejero debe ser muy astuto a la vez que fiero. Conocer cada palmo de su territorio y las tapas de los cestos de basuras que mejor se vuelcan. Cronometrar la hora en que los comerciantes del vecindario arrojan sabrosas cabezas y colas de bacalao al primero que pase. Persuadir a las ancianas para sacar tazones de leche a la puerta e incluso algún platito de crema de vez en cuando, sin dejarse atrapar y despertar la bondad ajena buscando despiadadamente el interés y evitando rendirse a todos esos sueños llenos de lujosas comodidades que implica renunciar a la independencia. Es una vida muy dura y el gato callejero es un personaje escurridizo y burlón que utiliza al ser humano, el cual vale bien poco, a su conveniencia. El señor Peludo en esa época no era una excepción y se ajustaba a ese mismo patrón, salvo cuando se enroscaba como una bolita debajo de alguna reja, y a veces profería una especie de zumbido, como un ronroneo, y otras veces incluso abría las garras y volvía a cerrarlas como si estuviera recordando algo delicioso. Pero entonces despertaba y nunca conseguía acordarse de lo que era. Solo de vez en cuando sentía una cierta nostalgia y se daba un buen lengüetazo por la cara y la pechera para levantar el ánimo. Bajaba a la calle cantoneando con un poco más de insolencia de lo habitual. Se paraba, miraba atrás y por un momento parecía no saber dónde estaba, incluso quién era. Al cumplir 2 años, seguía siendo un gato callejero, pero un gato callejero con unos sueños muy extraños. Soñaba que estaba sentado junto al fuego, con las patas encogidas y una mano suave, no como la del niño, y lo acariciaba. También soñaba con un plato de leche templada. Eran sueños muy raros que requerían ejercicios de yoga, de gran concentración para olvidarlos, y a veces lo asaltaban durante un día entero. Hasta que un día, una mañana, se despertó de uno de ellos ronroneando, se lavó la cara con sumo cuidado y decidió que había llegado la hora de sentar cabeza. Los bigotes le brillaban a la luz del sol, se estiró, dio un par de bostezazos y se entretuvo un rato asustando a las palomas que caminaban como patos bajo un olmo cercano. Pero en mitad de ese juego de niños, de pronto se quedó sentado y muy erguido. Entrecerró los ojos y luego los abrió como platos, contemplando el vacío durante un largo rato. Fue entonces en ese preciso instante cuando cayó en la cuenta de que era huérfano. De la pena que se daba a sí mismo, la cara se le puso puntiaguda y tuvo que hacer un esfuerzo para mantener la dignidad sin dar riendas suelta al triste lamento que sentía crecer en su interior. Después de pasar por todo eso, tuvo un día muy largo, un día de andar vagando por ahí y fijarse en un montón de gatos gordos y brillantes que se tumbaban al sol de los porches y a los que ahora contemplaban de un modo distinto, envidiando sus cálidos lechos y los dueños que tenían.
Al caer la noche, el señor Peludo, cansado de deambular solo por las calles, supo que había llegado el momento de tomar una decisión. Entonces oyó una suave voz que lo llamaba. Gatito, 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 dijo alguien a lo lejos. Una semana antes no habría hecho ni caso al oír esas palabras, pero ahora, en un instante, se irguió, se puso en guardia y echó a trotar muy animado para hacer un reconocimiento. Vio a una mujer rechoncha de cabello gris ante el umbral de una casa rodeada de jardín. No se veía a ningún niño y de repente el señor Peludo se sintió muy atraído por aquel lugar. Correteó por unos agracejos hasta aposentarse en un lugar estratégico donde podía observar todo lo que sucedía. Cuando ya estaba casi decidido, de pronto un gato de aspecto muy extraño subió corriendo los escalones de la casa y desapareció. Tras la puerta que se cerraba, era un gato de color crema con patas y orejas marrón oscuro y cosa curiosa, ¿acaso el señor Peludo sufría de alucinaciones? Parecía tener los ojos azules como un ser humano. Fue en ese momento amargo, incluso para una criatura de naturaleza tan estoica y acostumbrada a los malos tragos como el señor Peludo. Ya había otro gato reinando en esos dominios. Otro gato era el dueño del jardín, del pequeño peral, de la suave tierra dispuesta con esmero entre los parterres, tan ideal para ciertos asuntos. Y, sobre todo, de aquella amable anciana con una voz tan dulce, había llegado a ese refugio perfecto demasiado tarde. El señor Peludo subió corriendo el peral, simplemente para animarse un poco, y luego bajó de nuevo a toda velocidad sin detenerse un momento siquiera a afilarse las uñas. Con un nuevo impulso corrió hacia la puerta trasera porque vio luces en lo que debía ser la cocina, y una vez llegado a la puerta mosquitera, la arañó de modo tan suave y educada que puedan imaginarse. Pero nadie respondió. Empezó a echar de menos a Alexander, incluso recordó sin asomo de aversión aquellas latas de comida insípidas con la cara de un gato estúpido dibujada en la tapa. Era lo único que le daban de comer en esa casa. Reparó en el hambre feroz y el cansancio que sentía, volvió a arañar un poco y soltó un maullido cortés y refrenado, teniendo en cuenta la violencia de todas esas emociones que lo embargaban, así como el hecho de que apenas el día anterior había sido un salvaje y astuto gato callejero. Imaginó aquel gato extraño levantando una pata para hacerse con un delicioso bocado de hígado de cordero o ternera, recién cortado en trocitos muy pequeños, mezclando con un salteado de grasa de cerdo, todo ello bajo la amable mirada de la ancianita. Era más de lo que podía soportar. En ese momento, bajo el influjo de las emociones, empezó a cantar una canción inventada, que le salió sin pensar, y sonaba más o menos así. Señora, por favor, la puerta debe abrir. No me deje aquí, muerto de hambre y sed. De un gatito huérfano, piedad hay que tener. Oiga mi maullido, por favor, se lo pido.